El mundo se empobrece cuando se pierde una lengua o una cultura. Y se empobrece también cuando todo se uniforma. Eso dijo Miguel León Portilla, un brillante historiador y antropólogo mexicano. Y por ello justamente celebramos los 85 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia, creado para preservar, difundir y conservar nuestra historia y cultura mexicanas, Gretel. Así es, Javier, y es que precisamente esta institución concretó el esfuerzo nacionalista para revalorar nuestro antepasado indígena y mestizo. Y qué mejor que hacerlo en este maravilloso Museo Nacional de Antropología, que celebra también 60 años. De esto justamente platicaremos con el antropólogo Diego Prieto, titular de el INAH, y también lo haremos con el doctor Baltasar Brito, quien es director de esta Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que además celebra 135 años. Alberto Aranda hace un recuento de lo recuperado después de los sismos de 2017 y en México en 100 objetos, Norma Guzmán nos habla del calendario azteca. Además, en Novedad de la Patria, nuestro compañero José Antonio Hernández nos va a acercar a esas piezas que se rescataron durante la construcción del Tren Maya. Todo está listo, acompáñenos. Comenzamos con la X en la frente. Cada vez que miramos un objeto del pasado, resulta claro que jóvenes y viejos estamos en nuestro último viaje. Que nuestra memoria será, lo busquemos o no, un objeto nuestro que el azar lo haga sobrevivir. A veces ni eso. De Apeles, el pintor más famoso de la antigüedad, cuyas obras poseían los emperadores, no queda ni una. Pero el tiempo no es solo sucesión, sino esa huella que nos deja a través de los objetos o de los ecos que provocaron. Cientos de años después de haberse creado, surge la vasija, el hacha, la grafía cincelada en piedra, la pintura ritual, la moneda perdida para ofrecernos su pasado, la refracción del hecho que fue. La vibración del tiempo histórico, diría Lezama, es un constante recorrido, una incesante verificación que nos ofrecen nuevos puntos de reconstrucción, por ejemplo, de la muerte de Cuauhtémoc, de la fragmentada Coyolxauhqui o del calendario azteca. Un esclarecimiento de símbolos nos ofrece mirar al pasado, una ebullición de nuevas síntesis, de dimensiones cargadas de novedad sorpresiva. Una de las grandes herencias que nos dejara la Revolución Mexicana fue sin duda el redescubrir la riqueza del México indígena y de nuestro origen mestizo. Y mientras esto permitió que afloraran las artes en donde se reflejó el color de nuestra gente y nuestros paisajes rurales, lo cierto es que también esto despertó una serie de preocupaciones entre investigadores y autoridades que se empeñaron en cuidar y preservar nuestro patrimonio nacional. Y fue así como el 3 de febrero de 1939 surgió el Instituto Nacional de Antropología e Historia por mandato del entonces presidente Lázaro Cárdenas. Y de ahí hay que decir que fue su primer director, el historiador, antropólogo y arqueólogo don Alfonso Caso Andrade. De esta manera comenzó a tomar forma la encomienda de investigar, rescatar, conservar y difundir la riqueza de nuestro patrimonio arqueológico, antropológico, paleontológico e histórico como nación. Todo ello con el objetivo de fortalecer la identidad y la memoria de los mexicanos. Y ahora estamos con Diego Prieto, que es director del INAH. Diego, gracias por recibirnos aquí en el museo. Gracias a ti, Javier, por invitarnos a conversar contigo y con el gran público de Canal 22. Con mucho gusto de hablar de las tareas institucionales y lo mucho que estamos haciendo y que tenemos por hacer. Pues ya pasaron 85 años del nacimiento del INAH. ¿Continúa con su objetivo inicial? Por supuesto, yo creo que no solo continúa, sino que se ha retomado. Se ha retomado. En el sentido de que, mira,
de alguna manera podemos establecer paralelismos entre el momento de surgimiento del INAH en el año 39, en el periodo de gobierno del general Lázaro Cárdenas, en donde se están concretando las grandes reformas sociales a las que dio lugar la Revolución Mexicana, la reforma agraria, la educación socialista, que se llamaba en ese momento, la expropiación petrolera, el desarrollo de las grandes organizaciones sociales que impulsaron estas mismas reformas, la fundación de instituciones educativas y culturales como el Instituto Politécnico Nacional y el propio INAH, la afirmación de derechos de los trabajadores, y en ese contexto surge el INAH con la misión de recuperar la memoria de esta gran nación, recuperar el conjunto de los legados que provienen desde las antiguas civilizaciones que florecieron en este territorio, y ocuparnos en ese sentido de la investigación, el cuidado, la protección legal, la difusión y el disfrute social de nuestro patrimonio, particularmente el patrimonio arqueológico, histórico, antropológico y más adelante paleontológico. Y perdón, ¿por qué le interesó a Lázaro Cárdenas mirar al pasado para construir hacia el futuro? Bueno, la Revolución Mexicana, esta gran irrupción social, tenía que plantearse una idea de futuro, una idea de modernidad, pero fundada en la reivindicación de un conjunto de sectores, sobre todo los pueblos indígenas y campesinos que habían sido tradicionalmente relegados. Y además recuperando la convicción de que estos pueblos, estas culturas, representan una continuidad intelectual, cultural y espiritual que deviene desde los primeros grupos que habitaron nuestro territorio y todo el proceso de conformación de esta enorme diversidad cultural que se desarrolla en el territorio mexicano, particularmente en el área cultural que los antropólogos del siglo XX llamaron Mesoamérica, pero también en el norte, en Aridoamérica, en Oasis América, en todo el territorio que hoy es México. Eso requería entonces encontrar en las evidencias de estas culturas ancestrales los elementos que nos permitieran lograr afirmación, identidad, orgullo de pertenencia y recuperación de la continuidad histórica entre aquellas civilizaciones y las actuales culturas indígenas que hasta ese momento habían sido discriminadas, relegadas, olvidadas o, como diría Guillermo Bonfil, negadas. Al principio, cuando me contestaste la primera pregunta, decías que se retomaron los principios. ¿Se habían perdido? ¿Se desviaron un poco? Yo creo que el instituto ha mantenido una postura muy clara en la atención a sus 4 tareas sustantivas: la investigación, la conservación, la difusión y la docencia. Yo creo que ciertamente durante algunos momentos hubo cierta distancia. Hubo gobiernos que no se interesaban demasiado por la tarea cultural, por el cuidado, respeto y recuperación del patrimonio. Es claro que cuando viene el auge de este pensamiento neoliberal, hubo intelectuales mexicanos que planteaban que a México le pesaba mucho el pasado, que ya no tenía caso mirar hacia el pasado porque venía un futuro luminoso. No, sí, era una especie de lastre. Nosotros ya estábamos en la puerta del primer mundo y teníamos que igualarnos. Era un poco, yo creo que el sentido, igualarnos con el mundo industrializado, occidental, capitalista, que parecía ser el único mundo posible. Pero justamente en el 94 emerge esta consigna, ¿no? Hay otros mundos posibles, emerge la consigna, hay que darle voz a los que no tienen voz, y empieza a quebrar esta perspectiva de una globalización homogeneizante. Se recupera la pertinencia de la diversidad y eso nos obliga a encontrar las claves de esta diversidad en el devenir histórico
de todas las culturas y civilizaciones que convergen en nuestro territorio, tanto aquellas que se generaron aquí, como aquellas que vinieron de otros continentes, de África, de Europa, más tarde de Asia y más tarde de Oceanía también. Pero nos dimos cuenta por un levantamiento armado. Nos dimos sacudió. cuenta por un levantamiento y nos dimos cuenta por una serie de sacudidas que yo diría vienen desde 1968, cuando los jóvenes confrontan un Estado autoritario. Nos dimos cuenta también cuando en 1988 es conculcado el derecho de los mexicanos a elegir a sus gobernantes. Hay unas elecciones trampeadas y otra vez se frustra el impulso de los mexicanos de, sí, avanzar a la modernidad, pero una modernidad con justicia y con reconocimiento de la singularidad cultural y la diversidad cultural de nuestras regiones, poblaciones, lenguas, grupos étnicos y configuraciones culturales en su conjunto. Entonces, son varios momentos que de alguna manera pues, convergen en esta determinación de cambio, yo ya diría imparable, que se expresó en el año 2018, en donde, por eso te decía, una idea de recuperación en donde yo siento que como nunca lo había yo vivido, tal vez pues en los inicios del instituto era otro momento, el Estado en su conjunto, el gobierno federal, las instituciones también estatales y municipales, a veces sin importar el partido del que vienen, le ha dado a Lina una importancia, un reconocimiento poco no visto antes. Y en ese sentido, yo creo que tenemos una institución muy fortalecida, una institución que ha recuperado mucho de su fuerza, de su capacidad de respuesta, de su credibilidad. Y por eso estamos no solo con gran apoyo del gobierno federal y el presidente López Obrador y nuestra secretaria de Cultura, con la que hemos hecho una vinculación muy favorable, muy fructífera, sino también con los gobiernos de los estados, municipios, instituciones culturales, e incluso tenemos gran colaboración con instituciones y gobiernos de otros países, por ejemplo, en la línea de la recuperación de bienes del patrimonio mexicano, que pues ya ahora hemos recuperado, con lo último que viene, más de 14,000 bienes culturales, arqueológicos e históricos. ¿Hacia dónde va el INAH después de los 85 años que se cumplen? Pues yo creo que el INAH tiene que acompañar las transformaciones que se están desarrollando en nuestro país, siempre con una visión integral del patrimonio. El patrimonio no es solo un conjunto de objetos atractivos para el turismo, aunque también lo es. El patrimonio sobre todo apela a este caudal de bienes, de valores, de saberes, de perspectivas y de sentidos que permiten que nuestra sociedad se afirme, se identifique, mantenga un orgullo de pertenencia y también se presente frente al mundo como un país, como lo dijo recientemente el presidente, que tiene una cultura inmensa y que es evidentemente una inmensa potencia cultural. Pues algo más que nos quieras comentar, Diego. Pues nada, que estamos conmemorando estos 85 años del instituto, siempre comprometidos con la cultura mexicana, con la diversidad de las formaciones culturales de este país, la diversidad lingüística, étnica, regional, comunitaria, y por supuesto en cuidar, pero también poner a disposición de la sociedad este gran legado de tesoros que devienen de antes, pero que se recrean con la creatividad, con la imaginación, con el esfuerzo de los mexicanos de hoy. Muchísimas gracias, Diego Javier. Prieto. Y seguimos aquí con la X en la frente. Ubicado en el castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Historia tuvo como antecedente de su creación un decreto emitido por el entonces presidente Guadalupe Victoria,
quien en marzo de 1825 lo destinó como espacio de museo. Sin embargo, la inestabilidad política y social del país no permitió que funcionara como tal, y no fue sino hasta el 27 de septiembre de 1944 cuando el entonces presidente Manuel Ávila Camacho lo inauguró formalmente como el Museo Nacional de Historia. Y desde entonces a la fecha han transcurrido ya 80 años de conservarlo como espacio museístico. Desde aquí nos vamos con el reportaje en donde nuestro compañero Alberto Aranda nos cuenta de la reparación y reconstrucción de edificios históricos afectados tras los sismos del 2017. Los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017 dañaron 3.629 inmuebles patrimoniales entre edificios religiosos y civiles, museos y zonas arqueológicas en 11 entidades federativas. De estos, 2.340 son competencia del INAH. Puebla, Oaxaca, Estado de México, Morelos y la Ciudad de México fueron las entidades que vieron más dañado su patrimonio. Nosotros consideramos que el resultado de los dos movimientos telúricos que duraron 3 minutos sumados los dos, resultó en el mayor desastre que ha tenido el patrimonio edificado de nuestro país en su historia. Son 3.269 inmuebles que se afectaron en 11 entidades federativas. La Secretaría de Cultura, a través del INAH, INVAL y la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, atendieron la emergencia y colaboraron con autoridades estatales y locales. Para el tercer trimestre del 2018 se habían restaurado 41 zonas arqueológicas y 500 monumentos artísticos e históricos. Por su parte, el director general del INAH, Diego Prieto Hernández, aseguró que cada uno de estos proyectos, ejecutados por empresas especializadas en restauración de bienes culturales, ha sido supervisado por profesionales del instituto. Entre los casi 700 inmuebles de daños severos cuyas obras de restauración han concluido, puede mencionarse la Catedral de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, el ex convento y templo de la Natividad en Tepoztlán, Morelos, la Catedral de Tenancingo en el Estado de México, el templo de Santo Domingo Petapa en el Istmo Oaxaqueño, la parroquia de Santiago Apóstol en Xochihuantentla, Guerrero, la Basílica de Santísima Virgen en Ocotlán, Tlaxcala, y el templo de Santa Cecilia en Atlisco, Puebla. Como nunca antes, tuvimos el apoyo del gobierno de la República, en el sentido de que se han invertido 6.600 millones de pesos hasta septiembre de este año. Este año vamos a invertir 3.269 millones de pesos. Es lo que estamos ejerciendo ahorita para poder terminar lo que nos falta. El total va a acercarse a una cifra de un poquito más de 10.000 millones de pesos. Estas cifras de 10.000 millones de pesos nunca antes habían estado disponibles para la conservación del patrimonio. La construcción del Tren Maya puso al descubierto un sinnúmero de hallazgos arqueológicos. Todo esto en el sureste del país. Acompáñenme a verlos. Actualmente se lleva a cabo la más importante investigación de salvamento arqueológico de la región. A lo largo de la ruta del Tren Maya se registraron más de 54,000 bienes inmuebles, entre caminos, plataformas, unidades habitacionales, áreas residenciales, basamentos piramidales y otros edificios, así como más de 1.220.000 fragmentos de cerámica. En cada pieza, en cada tepalcate, en cada fragmento de cerámica o punta de flecha o navaja de sílex, está información muy valiosa para recuperar el conocimiento sobre el devenir, el desarrollo, las características y la composición de las civilizaciones y culturas que florecieron en estos territorios. El salvamento y la investigación del patrimonio arqueológico que conlleva el Tren Maya en el sureste mexicano
permitirá, además del hallazgo, rescate y preservación de miles de vestigios y el mejoramiento de 27 zonas arqueológicas ubicadas a lo largo de su ruta. La inédita apertura al público de sitios históricos hasta ahora desconocidos por el turismo nacional e internacional. En la actualidad hemos recuperado ya información de 52.751 bienes inmuebles. Esta es una cantidad inmensa que nos habla de la gran densidad de población que llegó a haber en todo el área maya, en la selva maya, de Chiapas, de Tabasco, del sur de Campeche y en la península de Yucatán. El titular del INAH aseguró que el Tren Maya ha permitido realizar la más extensa investigación de salvamento arqueológico en la historia de México, lo que permite tener nuevos conocimientos sobre las civilizaciones y culturas que habitaron el sureste mexicano y articularon en su diversidad lingüística, social, geográfica y económica a la nación maya prehispánica. En 1963, México era un país que entraba en la modernidad y por ello el gobierno de la República consideró necesario un espacio idóneo para conservar, preservar, pero también para exhibir la riqueza de nuestro patrimonio nacional. Y fue así como, enclavado en el corazón del bosque de Chapultepec y utilizando la piedra como elemento constructivo que nos remitía a los templos prehispánicos, comenzaría la construcción del Museo Nacional de Antropología. Hay que decir que era un proyecto que encabezaría el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y al cual se integraron pintores y escultores mexicanos destacados. Y fue así como en septiembre de 1964 fue formalmente inaugurado el Museo Nacional de Antropología. Hay que decir que es uno de los museos más importantes de América y cuenta ya a partir de este año con 60 años de difundir la riqueza de México al mundo. Es un gusto poder contar en estos minutos de Con la X en la Frente con la presencia del doctor Baltasar Brito Guadarrama, quien es director general de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, un espacio muy importante que, hay que decir, supera la existencia del propio INAH, porque estamos celebrando 135 años de esta maravillosa biblioteca. Gracias por concedernos estos minutos. Gracias a ustedes por venir a la tele. Doctor, cuéntenos, ¿cómo es que la biblioteca antecede, digámoslo así, a la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia? Bueno, la biblioteca forma parte del Museo Nacional que se funda desde 1825 por un decreto del presidente Guadalupe Victoria, y durante todo este tiempo, por diversas circunstancias del país, que no hay una paz social y que no se pueden las instituciones consolidar, pues como que no tiene una presencia fuerte, importante. Sin embargo, durante la venida de Maximiliano de Austria, por ejemplo, hace un decreto en donde le asigna un espacio en la calle de Moneda, donde ahora está precisamente el Museo de las Culturas del Mundo. Y ahí se pasa el Museo Nacional, y una parte importante del Museo Nacional, como siempre, es la biblioteca. Y durante todos los años la biblioteca ha fungido para lo que era el Museo Nacional y lo es ahora el Instituto Nacional de Antropología, que se funda en 1939, pues la parte importante de apoyo a la investigación y el cuidado del patrimonio bibliográfico y documental mexicano. Hay algo que acaba usted de decirme y que muchos mexicanos, la verdad, pues no tenemos la información y por eso también como que pensamos que pues que no son cosas valiosas. Me decía usted, es una de las bibliotecas que mayor número de códices reúne en el mundo. ¿Esto es cierto? Sí, tenemos una colección muy importante que data desde la época de Boturini, de Lorenzo Boturini, en el siglo XVIII, pero que se ha ido enriqueciendo con el paso del tiempo. Entonces, efectivamente, tenemos en una bóveda especial una cantidad de códices, pero también de manuscritos muy importantes, por ejemplo, primeros impresos, mapas, tenemos documentos de la iglesia, tenemos documentos de todos los ámbitos de nuestro país. Toda esta historia, se ve reflejada en las colecciones que guarda la Biblioteca Nacional de Antropología.
Invite, por favor, al público, porque nos contaba que están estrenando un espacio muy importante, lo modernizaron, el área de atención al público, a donde puede acudir pues, el estudiante, la gente que guste de leer o de investigar o de explorar a través incluso de su computadora, ¿verdad? Efectivamente, gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura y de la dirección del instituto, se pudo modernizar, por así decirlo, el área de servicios al público. Entonces ahora la gente puede venir con su USB, su computadora ya de manera adecuada. Hay que recordar que cuando este museo se hace, porque estamos en el Museo Nacional de Antropología, claro, pues no existía el internet, no existían muchas cosas, entonces nunca se pensó en una conexión. Afortunadamente hace un par de años se logró con el apoyo, un apoyo interesante, y creo que el espacio ahora es un espacio muy agradable para la consulta, al grado tal que mucha gente no viene a consultar los fondos, sino viene más bien a traer sus propios libros y lee sus propios libros porque el espacio es muy agradable para ello. Claro. Pues, doctor, muchas felicidades por estos 135 años de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, y que lo sigan celebrando, porque siempre la lectura, la cultura y la historia nos dan dirección. Pues invitar a nuestros amigos a que nos visiten, se van a llevar una impresión muy agradable, yo creo, y sobre todo van a poder acceder a cosas maravillosas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos con la X en la frente. Todos en algún momento de nuestra vida hemos oído hablar acerca de la Piedra del Sol, pero ¿usted sabe realmente cuándo y para qué se creó? Hoy, aquí se lo cuento. La Piedra del Sol es el ícono prehispánico que a lo largo de la historia de nuestro país ha representado el México antiguo. Tenemos aquí de fondo una de las piedras o monumentos más famosos de la cultura mexica, que representa, es un disco solar, es un monumento dedicado al culto del sol. Es un bloque de basalto labrado cuidadosamente y en la parte circular tiene un diámetro de 3.60 metros con un peso de 24 toneladas. En sus relieves se expresan mitos cosmogónicos como el de las edades o soles, mismos que están representados en los cuadretes que rodea el rostro central de la piedra. En el centro tenemos el rostro de un dios, el dios que se ha identificado generalmente como Tonatiuh. Asimismo, contiene los 20 días del calendario mexica, lo que para ellos representaba un mes. Cuando nace el quinto sol en Teotihuacán, el sol de los mexicas, empieza a correr el tiempo. ¿Por qué? Porque antes había oscuridad, antes no había tiempo, no había nada, ni la sucesión del día y la noche. A pesar de que es uno de los monumentos prehispánicos más estudiados, no se sabe con exactitud el año de su creación. Probablemente fue elaborado hacia 1500 de nuestra era. Es un poco por el estilo. Quizá fue mandado a hacer por Moctezuma II porque está su antropónimo, o sea, el nombre de Moctezuma II está labrado en la piedra. Si usted quiere conocer la Piedra del Sol original, tiene que venir al Museo Nacional de Antropología e Historia, porque desde 1964 aquí se encuentra. Llegamos al final tras conocer la importante gestión del INAH, 85 años dedicados a la preservación, restauración y difusión de nuestro patrimonio. Además de disfrutar la visita a este majestuoso Museo de Antropología, que este año cumple 60 años, y 80 el Museo Nacional de Historia, ubicado en el Castillo de Chapultepec. Qué bien que se conserven estos espacios, Gretel. Muy cierto, Javier, siempre es valiosa la tarea de conservar y difundir las grandezas de nuestro país. Y precisamente en esa línea es en donde valoramos el esfuerzo de instituciones como el INAH, esta maravillosa Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y, por supuesto, todos los museos, comenzando por este maravilloso Museo Nacional de Antropología. Agradecemos, de verdad, las facilidades que nos brindaron los directivos de estas instituciones y, por supuesto, a nuestro equipo técnico de producción y a ustedes, a quienes invitamos, ya lo sabe, la próxima semana para vernos aquí con la X en la frente.